los lechones suplementados con este rango entre 1.5 a 1.9% de arginina digestible, ellos también fueron más pesados al final de este periodo de precrecimiento, ¿cierto? De las primeras 6 semanas después de este, pero ellos también fueron más pesados digamos que cuando se fueron comercializados. Casi que unos Mm. 4 o 5 kilos más estos animales. Digamos que lo que conocemos como requerimientos nutricionales, lo que conocemos como qué es lo que el animal necesita, está muy enfocado en la parte de desempeño. Ahora, ya entrando un poquito en materia, Jorge, en el último estudio que hicieron ustedes de arginina, ¿cuáles fueron las razones que los llevaron a realizar este estudio? Sí, pues digamos que parte de las razones eh, que nos llevaron a este estudio es justamente eso que estamos comentando de no haber datos, de no haber estudios con el uso de arginina para lechones y aquellos estudios que están en la literatura, digamos que suplementan, por ejemplo, no, 1% de arginina en la dieta y encontraron beneficios sobre la parte de morfología intestinal y salud intestinal, pero digamos que ese 1% en qué contexto, ¿cierto? Digamos que qué tipo de dietas, yo puedo, digamos, estoy hablando de 1% de arginina digestible total de la dieta o es lo que tengo que suplementar, y qué tal si mi dieta ya tiene una cantidad interesante de arginina, cuánto tengo yo en la dieta basal, ¿cierto? En la dieta base, entonces eso fue lo que nos llevó justamente a explorar cuál sería ese nivel o cuál sería ese, sí, ese nivel ideal de suplementación de arginina durante esta fase crítica nuestro estudio estuvo enfocado en las primeras 3 semanas de, de vida o digamos después de destete de estos animales. Entonces, eso fue lo que nos llevó la falta de información, de datos en esta fase y también la falta de patronización de esos datos en relación a cuánto tengo en la dieta, cuánto puedo suplementar realmente y eso, básicamente. Ujú. Perfecto. Bueno, y ya una vez que hicieron todos los estudios, sí, digo, los resultados eran lo que ustedes esperaban o encontraron algo sorpresivo. ¿Cómo estuvo la cuestión de los resultados? Y pero sobre las cerdas, pues le puedo comentar un poco sobre los resultados que también tuvimos con cerdas. Como les comenté, durante el doctorado hice algunas investigaciones desde el punto de vista más sistemática de revisiones y en ellas, principalmente en la fase de gestación, encontramos que, como les comentaba, la mayoría de estudios, muchos estudios suplementaban 1% de arginina y esto tendría beneficios sobre el desarrollo fetal de esos lechones y estas cerdas pues tenían al parto lechones más pesados, mayor uniformidad y estos lechones también tenían una vitalidad mayor. Entonces eso fue lo que encontramos de forma general y digamos que aparentemente encontramos estudios con que suplementan durante el tercio inicial, durante el tercio medio, durante toda la gestación, solo durante el tercio final. Entonces, parece ser que ese tercio final hay más respuestas positivas, ¿cierto? Cuando se suplementa arginina, justamente porque ese tercio final es donde se da la mayor pues, crecimiento fetal, está la parte de la glándula mamaria también. Entonces, eso fue lo que digamos que encontramos eh, desde el punto de vista, desde el punto de vista de gestación, pero nuevamente, ¿cuánto está en la dieta? Si suplementamos 1%, eso es todo lo que necesitamos, es menos, es más, depende mucho de la composición de la dieta y depende mucho también de cuál sería el objetivo, ¿cierto? Si queremos maximizar el peso de los lechones, entonces quizás el tercio final sería más ideal. Entonces eso fue lo que más o menos concluimos de esos estudios que realicé durante el doctorado. Recientemente aquí hicimos un estudio durante la fase de lactación, incluyendo 0.5% de arginina en relación al control, cuando hablamos de control, el control tenía aproximadamente 1% de lisina digestible, entonces agregamos 0.5, entonces más o menos en total en esa dieta teníamos 1.5% de arginina digestible y eran solamente esas dos dietas, control y arginina y logramos ver datos interesantes relacionados con la parte de sobrevivencia. Entonces, básicamente estas cerdas suplementadas con ese 0.5% a más de arginina, ellas conseguían llevar más lechones al destete, ¿cierto? Entonces, casi que un lechón más en las cerdas suplementadas con arginina
Y estos lechones, digamos que tenían el mismo, aunque eran un poco menos pesados, obviamente la cerda producía más, pero estos lechones eran un poco menos pesados, tenían la misma ganancia de peso durante esa fase de lactación. Entonces, es interesante de que al parecer arginina le permitía a esa cerda, desde el punto de vista quizás nutricional, fortaleciendo la parte de composición de la leche, la parte monológica de los lechones, llevar más lechones, principalmente lechones pequeños, al destete. Y obviamente cuando tú calculas el número de lechones destetados por los kilogramos o el average o el peso medio, pues esas cerdas con angina tenían una mayor producción de kilogramos de lechón al destete, ¿cierto? Entonces eso fue bien interesante. Y eh, y también vimos que en ese estudio que al parecer también favorecía un poco más a esas primerizas, ¿cierto? Obviamente ustedes saben que las primerizas tienen mayores desafíos, es donde ese primer desenvolvimiento de la glándula mamaria es donde ocurre pues ahí en esas primíparas y también ellas todavía están en crecimiento cuando afrontan esa primera lactación. Entonces esos beneficios se vieron más reflejados en las primerizas. Y estamos haciendo más estudios, estamos ahorita rodando más estudios para ganar más datos en relación a eso, pero eso es algo que les voy a contar así bien rápidamente en relación a cerdos. Ahora, enfocando en la parte de lechones destetados, que digamos lo principal que queremos discutir acá, hicimos dos estudios, los cuales se basaron en niveles crecientes de arginina para justamente intentar determinar cuál es ese nivel óptimo o ese nivel que nos permite un mayor performance de esos animales y salud también, desde el punto de vista de salud también. Entonces hicimos dos estudios. Uno de ellos, partimos desde el principio de que queríamos formular, o la dieta base estuvo formulada con base en NRC, que es una de las referencias nutricionales que manejamos acá en Estados Unidos. Entonces, de acuerdo con el NRC, esos lechones requieren de 0,66% de arginina digestible en la dieta. Y lo que hicimos fue formular una dieta con esa concentración de arginina, 0,66. Esa dieta, pues como todas dietas para lechones destetados, pues era muy, digamos que aquí en Estados Unidos llaman de dieta compleja, ¿cierto? Ella tenía, digamos que proteínas de alta calidad, tenía productos de origen lácteo justamente para favorecer eso. Entonces, una dieta bien común, pero a la vez una dieta bien, digamos que excelente para esa fase, ¿cierto? Digamos que de ese punto. Entonces, tenía 0,66% de arginina digestible. Suplementamos entonces 0,3, 0,6, 0,9 y 1,2 de arginina industrial, ¿cierto? Y eso nos llevó a tener 5 niveles de arginina, que era ese 0,66 de la dieta control. El siguiente nivel entonces era el 0,66 más 0,3, entonces nos va a dar 0,96, 1,26, 1,56 y 1,86 por ciento de arginina digestible. Y pues trabajamos con 225 lechones, los alocamos en 45 corrales, 5 lechones por cada corral, y eso nos daba alrededor de unas 9 observaciones por cada tratamiento. En este en este estudio, bueno, les comento un poco sobre el segundo estudio, haciendo el contraste. El segundo estudio, entonces formulamos una dieta más comercial, una dieta más simple, tenía menos productos lácteos, tenía menos productos de alto valor proteico, entonces una dieta un poco más desafiadora, ¿cierto? Una Ok. dieta más simple. Y como era una dieta simple, que tenía un poco más de concentración de soya en este caso, eh, era una dieta más desafiadora, ¿cierto? Esa dieta empezó con alrededor de 1,1, 1,15% de arginina digestible y suplementaron los mismos niveles, 0,3, 0,9, 1,2% de arginina. Entonces esto nos llevó a otros 5 diferentes niveles superiores de arginina, que serían entonces el 1,15 de la dieta control, después 1,45, 1,75, 2,05 y 2,35%. Entonces, digamos, en este segundo estudio trabajamos con 200 lechones, 40 corrales, 8 corrales por cada tratamiento y 5 lechones por cada tratamiento. Entonces, ¿qué resultados? Bueno, primero lo que esperábamos era justamente determinar cuál era ese nivel ideal de suplementación de arginina que tuviera en consideración las dos cosas, tanto la parte de salud como la parte de desempeño, ¿cierto? Y también estamos esperando cuál era ese contraste de la dieta también, cuál era el efecto si yo tengo una dieta más completa, una dieta más digamos que voltada o digamos que una dieta formulada para que esos lechones tuvieran una mejor transición, tenía más productos lácteos, tenía más proteínas de origen
animal y, digamos, también más digestibles, y versus esta otra dieta más simple, ¿cierto? Más rústica, ¿cierto? Entonces queríamos ver esa interacción también con la dieta. Entonces, resultados, en el primer estudio donde formulamos de acuerdo al NRC, encontramos que hubo un efecto lineal de los tratamientos de arginina, donde los mejores resultados se observaron entre 1,5 y 1,6% de arginina digestible. Entonces, eso fue lo que encontramos en este primer estudio. Y en el segundo experimento, encontramos que esa eficiencia fue un poco mayor y ya la encontramos entre 1,7 y 1,9. Y lo que concluimos de entrada así de estos resultados es que quizás esa ida más desafiadora aumentó consecuentemente los requerimientos. Obviamente un animal, si estamos hablando de requerimientos para salud, un animal que está más desafiado desde el punto de vista nutricional, inclusive si uno ve los scores de diarrea que evaluamos en este estudio, los del experimento 2 que tenían esa dieta más simple, ¿cierto? Más Así. desafiadora, fueron muchísimo más elevados en relación al experimento uno. Entonces vemos que sí hubo ese mayor desafío en el segundo experimento. Entonces, consecuentemente, los niveles de arginina estuvieron, o el mejor nivel de arginina fue un poco mayor, justamente contando con esos desafíos adicionales que tuvo en este experimento 2. Entonces, de forma general, vemos que entre 1,5 y 1,9 está requerimiento, esto es arginina digestible, y de ese rendimiento depende mucho de la composición de la dieta. Entonces, si tiene una dieta donde tiene más soya, es más desafiadora, más simple, quizás menos óxido de zinc, más desafiadora para los animales, pues probablemente necesitarás un mayor inclusión de arginina. Si es una dieta más completa, una dieta con más, digamos, proteínas de origen animal o diferentes también ingredientes lácteos, entonces eso facilita al lechón, la vida del lechón, entonces él requiere menos porque va a tener menos desafíos desde el punto de vista nutricional. Entonces, con estos niveles obtuvimos también menos incidencia de diarrea cuando se suplementaron estos niveles de los cuales estoy hablando. Un dato interesante que calculamos fue cuánto es el porcentaje de lechones que pierden peso durante esa primera semana, y este fue menor en esos porcentajes de arginina que les menciono, entre 1,5 y 1,9. Entonces, esto es importante, como les comentaba al principio, el desempeño o la ganancia de peso durante estas primeras semanas está correlacionada con el desempeño futuro de ese animal, y lo logramos hacer en este estudio. Esa es otra de las cosas, pues, que me gustaría llamar la atención. Muchas veces trabajamos con estudios, ya sea con las cerdas o con lechones, digamos, que durante la fase esta inicial, después del destete, pero no sabemos cuál es el efecto hasta el mercado, ¿cierto? Muchas veces hay productos que quizás no tienen diferencias significativas desde el punto de vista cuando vemos el valor de P, ¿cierto? No hubo diferencias significativas, pero quizás esas pequeñas diferencias que se encontraron en esa fase, posteriormente, en la fase de terminación o en los pesos subsecuentes, pues estas diferencias podrían ampliarse y podrían, digamos, que verse más ilustradamente. Entonces, gracias pues a la facilidad que tenemos aquí en la universidad de tener estas instalaciones donde podemos seguir los lechones, seguimos esos lechones hasta el mercado y encontramos que los lechones suplementados con este rango entre 1,5 a 1,9% de arginina digestible, ellos también fueron más pesados al final de este periodo de precrecimiento, ¿cierto? De las primeras 6 semanas después de este, pero ellos también fueron más pesados digamos que cuando se fueron comercializados, casi que unos 4 o 5 kilos más eh, estos animales. Entonces, esto es bien interesante y es también como que algo para resaltar de que cada vez más nosotros como investigadores tenemos que realmente buscar eso, de intentar porque al final lo que vende el productor es un lechón de 120 kilos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los impactos de la nutrición durante las diferentes fases en ese lechón de 120 kilos? Inclusive, ¿cuál es el impacto nutricional de manejo que hacemos durante la gestación con las hembras? Quizás los lechones aparentemente están iguales, ¿cierto? Pero son lechones que quizás potencialmente tengan el potencial y tengan la habilidad fisiológica para producir más hasta el mercado. Entonces, solamente un llamado de atención a eso. Y sí, básicamente eso digamos que fue de forma general lo que obtuvimos. Como les comenté, no solamente mejoramos el peso en esa fase prelevante que podría ser llamada las primeras 6 semanas después del destete, sino que también vimos esos resultados positivos al final de mercado. Muy interesante porque nos hace pensar que hemos descuidado un poco la arginina y que, como tú bien mencionas, a veces nos enfocamos tanto en que si ponemos arginina, por ejemplo, en este caso, y no obtenemos una mayor ganancia de peso o una ganancia,
una diferencia significativa entre más arginina y menos arginina. Entonces decimos, ¿sabes qué? No, no funciona. Pero una cosa que también es muy importante que mencionaste y que a veces perdemos de vista es que nadie está en el negocio de vender lechoncitos, porque finalmente tú vendes un lechoncito si ese es tu negocio, pero el que lo compra lo tiene que llevar hasta los 120 kilos, como tú dices. Entonces, ahí no termina. Si los vamos a ayudar, pero no se nota en ganancia de peso, pero lo vamos a notar al final, creo que sí debemos ponerle atención a la arginina y es a lo mejor un aminoácido que está hasta cierto punto descuidado. Ujú. Ahora, tú mencionas también que ayuda mucho la cuestión de las dietas complejas. Y bueno, las dietas complejas ayudan, pero también hay que tener en cuenta que cada vez es más difícil conseguir esos productos, cada vez esos productos de alta calidad son más caros. Entonces, la tendencia ahorita es hacer las dietas más simples y si podemos hacer las dietas más simples, ayudar a los cerdos un poquito con arginina, pues creo que es una muy buena oportunidad y a mí se me hace muy bueno que hayan tenido ustedes am, la visión o la intención de hacer este estudio con arginina, tanto en cerdas como en lechones, porque, pues, desde mi punto de vista no hay mucha información. Obviamente tú estás más involucrado en esto, puedes tener diferir de mi opinión, pero sí hace falta mucho enfocarnos en esos aminoácidos funcionales que bien tú mencionas. Y bueno, ya no digo más porque si no te estoy, tú eres el que está en la entrevista, no yo. Bueno, mira, Román, y otra cosa interesante ahí en esa parte que mencionamos de, digamos, de que quizás no vemos un resultado en desempeño. Otra cosa interesante de estos aminoácidos y también de muchos aditivos que quizás no muestran un efecto, digamos que directo ahí, que lo veamos visualmente en ese momento, eh, que principalmente el productor ve ganancia de peso y peso final, pero muchas veces quizás estos aditivos o digamos que este tipo de nutrición basada en aminoácidos relacionados con la salud, están fortaleciendo el sistema inmunológico de ese animal. Entonces es un animal que va a estar más preparado para futuros desafíos. ¿Qué tal si al final de este periodo se viene una E. coli, se viene un desafío sanitario? Ese animal va a estar más preparado para, para afrontar ese desafío y muchas veces no medimos cuánta medicación utilizamos. Ah, no, este lote lo trabajé con arginina, no tuve muchos resultados, pero mediste la parte de salud, mediste quizás la mortalidad o mediste quizás cuánta droga utilizaste o cuántos medicamentos utilizaste durante ese periodo. Sí, entonces hay parámetros que todavía no manejamos a nivel de campo, ¿cierto? Y que podrían ser interesantes para realmente detectar o ver cuál es el efecto benéfico de este tipo de nutrición enfocada en la parte de salud. Qué bien, Yair. Pues bueno, por demás interesante la plática que te cuento. Ahora ya empezando, ahora sí que con las conclusiones, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las personas que nos están escuchando, que se dediquen, que son veterinarios, que son agrónomos, que son encargados de granja, que son nutriólogos? ¿Cuáles Ujú. serían tus recomendaciones con base en lo que tú has aprendido? Sí. Bueno, la primera recomendación y lo primero que les digo es vayan corriendo a su formulador y miren para ver si tienen arginina allí digamos que en esos resultados, ¿cierto? Entonces vayan allá, revisen cuáles son los niveles de arginina que están manejando ahorita. Como les digo, eso depende, parte de la conclusión es eso, depende mucho de la composición de la dieta. Entonces, miren cuáles son esos niveles de arginina. Muchas veces ahorita que la tendencia quizás en esta fase es trabajar con dietas de baja proteína, ¿cierto? Cuando tenemos dietas de baja proteína, también se reduce la poca arginina que puede haber allí desde el punto de vista, digamos que de la que viene de ingredientes. Entonces, cuando trabajamos con dietas de baja proteína, estamos también quizás reduciendo arginina. Entonces, vayan allá, revisen cuáles son los niveles de arginina que tienen y digamos que comprueben o digamos que den digamos que una comparación en relación a lo que ustedes tienen con estos niveles que estamos sugiriendo que provienen de estos estudios en relación 1.5 a 1.9 de arginina digestible. Vean dónde están ustedes en comparación a esto y si están un poco abajo, pues yo les recomendaría intenten, primera recomendación sería intentar formular, incluirla en su formulación como, como digamos que un aminoácido que ustedes quieren atender cierto nivel, ¿cierto? Entonces incluir ahí en su formulación. Segundo, intentar pues aumentar ese nivel a que llegue a niveles
como los que encontramos en este estudio. Y si no es posible a través de dietas, de la formulación de la dieta de otros ingredientes, pues consultar cuánto puede costar o si vale la pena realmente suplementar arginina. Yo creería que sí. Está en forma sintética, se puede conseguir. Entonces, yo creería que ese es un siguiente paso. Obviamente, sabemos que todo el proceso, inclusive con la lisina, cuando empezamos con la cuestión de lisina, quizás al principio es cara, ¿cierto? Esa suplementación, pero cada vez más cuando se le da la importancia, pues este proceso de producción probablemente va a ser mejorado y pues podemos encontrar un producto pues que sea accesible a los productores y que puedan ser incluidos, así como hoy en día incluimos lisina, valina, orina y todos esos otros aminoácidos. Yo creo que estamos en esa dirección. Entonces, verifiquen sus formuladores, verifiquen los contenidos de arginina que están manejando actualmente y contrástenlo con esto que encontramos acá, que yo creo que está allí batiendo en la tecla de ese requerimiento, tanto que considera la parte de salud como la parte también de desempeño. Definitivamente, y bueno, aquí me gustaría mencionar que este artículo está en el Journal del Animal Science, si no me equivoco. Ahí está. ¿En qué año? ¿Qué año estuvo? ¿En el 24? Sí, el 24 este año, a comienzos de este año lo publicamos, sí. Recién salido de la prensa, así que para los que lo quieran por ahí buscar, yo lo leí, como le comentaba Jorge, así de rápido, pero voy a dedicarle tiempo porque bastante interesante. Nos va a servir a muchos que estamos en la nutrición y que a lo mejor de alguna manera hemos olvidado un poco la arginina. Bueno, Jorge, por demás interesante, podríamos estar aquí varias horas platicando, pero tenemos que cortarle por razones de tiempo. Ya para terminar, no sé si tendrías tú, te gustaría nominar a alguien, conoces a alguien que nos pudiera ayudar y dar una entrevista aquí para el Cerdocast que nos pudiera recomendar. Sí, pues como estamos hablando antes de comenzar la grabación, hay mucho potencial en Latinoamérica, ¿cierto? Y hay Así. mucho potencial en el sentido de nutricionistas que están trabajando aquí en Estados Unidos ahorita y que se están empapando de toda esta tecnología, de toda esta información. Conozco un amigo, se llama Cristian Ramírez, él está ahorita trabajando en la Universidad de Minnesota y él también trabajó mucho esta parte de requerimientos nutricionales relacionados con la salud en cerdas, bien enfocado en las cerdas, y él trabajó mucho la parte de diferentes metodologías desde el punto de vista para determinar esos requerimientos nutricionales. Entonces, quizás ahí lo puedan convencer de dar un episodio que sería bien interesante como otras metodologías, no tanto enfocadas en la parte de desempeño, sino también en la parte de salud, podrían llevarnos a mejores exigencias nutricionales para las cerdas. Eso fue el foco de la tesis. Él hizo el doctorado aquí con nosotros y ahorita está trabajando en la Universidad de Minnesota. Entonces fue bien interesante ese estudio que él hizo en relación a requerimientos nutricionales de cerdas en gestación. Perfecto. Pues Jorge Yair, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Fue una charla por demás interesante. Creo que nos va a hacer reflexionar a todos que bueno, a veces debemos de olvidarnos un poquito de los aminoácidos de los que siempre hablamos y tratar de mirar hacia otra dirección porque a lo mejor estamos perdiendo ahí una oportunidad y como decimos a veces es una fruta que está colgando muy bajo y a lo mejor nada más la tenemos que agarrar. Entonces, Claro. bueno, te agradezco, Jorge Yair, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por ahí estaremos en contacto. Vale, Román, muchas gracias nuevamente a Cerdocast por la invitación y estamos a disposición. Hay muchos otros estudios y muchas otras informaciones que me gustaría compartir. Entonces, no, muchas gracias y que tengan buen resto de día. Claro que sí, hasta luego.